Entonces, bueno, estamos aquí, Bataclan Teatro, cerrando el ejercicio de emprendimiento artístico Valorarte con dos invitadas muy especiales. Por una parte, pues hoy titulamos la charla del día de hoy de cierre como Un café con Mónica del Pilar Uribe, Periodismo sin Fronteras. Tenemos también como parte de nuestras dos invitadas a Nayibe Barón Acuña. Ella es directora, parte de la directiva de Bataclan Teatro. Con ellas dos, bueno, vamos a tener una conversa, tratar de tener una charla si los detalles técnicos no nos ponen un obstáculo. Vamos a tratar de tener una charla precisamente sobre este tema de periodismo sin fronteras. Ahorita en esta era de lo digital, en esta era de una comunicación que traspasa las fronteras porque pues nos comunicamos a través de internet, a través de las redes sociales, a través de las revistas virtuales, a través de Facebook, de Instagram, Twitter, son medios de comunicación que utilizamos para, en el periodismo precisamente para traspasar esas fronteras. Entonces, bueno, no me extiendo más, voy a darle el pase a la primera de nuestras invitadas, que es Mónica del Pilar Uribe, bogotana, periodista, que nos va a narrar su experiencia de, bueno, cómo es que llegas a esta profesión, a escoger esta profesión del periodismo. Te escuchamos, Mónica. Bueno, Maite, Nayibe y aquellos que nos escuchen o que nos vayan a escuchar, hola a todos. Primero a ustedes, a Bataclan, que en este proyecto tan interesante se abre el espacio para que permita unas voces que no confluyen solamente en un área, sino en varios, pues mis felicitaciones. Bueno, de mí soy periodista, sí, hace varios años, soy egresada de la Universidad Javeriana y decidí estudiar periodismo por mi madre era escritora, era novelista y poeta, y pues el haber crecido con ella en ese ambiente de escritores, de levantarse y ver la máquina de escribir, ahí en ese tiempo había máquina de escribir, no había computadores cuando ella estaba escribiendo, el hecho de estar tan inmersa en el mundo de los libros, la literatura, y verla a ella ver cómo veía, mirar cómo su mundo se expandía de una manera tan apasionante, pues me llamó la atención. Pensé entonces que lo que más podría acercarse a eso era el periodismo, aunque para ser honesta, inicialmente quería estudiar medicina. Pues yo salí muy joven de la universidad, entré a la universidad a los 14, 15 años, entonces obviamente uno tiene todos los parangones que están ahí, para ver, y yo quería ser una médica. Después decidí que sería periodista y me puse a estudiar, terminé la carrera, empecé a trabajar desde el primer año, desde el primer semestre de periodismo, yo creo que si hago una compilación, he escrito en casi todos los medios de Colombia, no, excepto Semana, La República, si existe todavía, no sé. Eso así, bueno. Bueno, vamos a continuar indagando en tu vida y obra, porque pues, ¿cómo vamos a enlazar todo esto? Bataclan Teatro, dentro de la experiencia que estamos realizando estos últimos 3 meses, tiene dentro de sus productos una revista digital que se propuso hacer para incluir precisamente material fotográfico, testimonios, entrevistas, fragmentos de escritores sobre el tema que estábamos trabajando durante estos 3 años, durante estos 3 meses, que fue el tema de, por una parte, del trabajo sexual, pero por otra parte, de las cosas que podemos hacer más allá de nuestro trabajo, como es aprender fotografía, aprender teatro, hacer montajes teatrales, ¿no? Y finalmente, pues, se realizaron también 3 montajes teatrales con este grupo de mujeres con el que trabajamos, pero también una revista digital. Entonces, lo que queremos es enlazar esa experiencia tuya con lo que nosotros estamos haciendo ahorita de manera, o sea, completamente novedosa para nosotros porque es la primera vez que nos montamos a hacer o a iniciar una revista digital.
Entonces así es como nos vamos a ir a enlazar. Por eso es que voy a seguir indagando en esos aprendizajes y en esa experiencia que tiene. Mónica es fundadora de un periódico llamado The Prisma en Inglaterra. Por favor, cuéntanos de qué te llevó a fundar ese periódico. Bueno, hay una doble coyuntura. Una, cuando yo estaba, bueno, antes de viajar a Inglaterra, o sea, Inglaterra es mi segunda patria, para ponerlo así. Y antes de viajar a Inglaterra y desplazarme y empezar a vivir en Inglaterra, yo trabajaba, había fundado cofundado una revista que se llamaba Prisma. Era una Prisma nomás, pertenecía al SENA, o sea, se creó todo, había otra cosa ya y nosotros le dimos un cambio, algo tratando de hacer una propuesta que desde la institucionalidad se podía hacer algo diferente. El nombre me fascinó, pasaron los años y estaba en Inglaterra y en el 2010 existía, en el 2010-2009 existía un periódico, el único, yo diría que, bueno, hay varios periódicos en Inglaterra, digamos, de la comunidad hispanohablante, pero ese periódico era, digamos, el más profesional. Los otros hacían un trabajo interesante, pero ese periódico tenía un trabajo más orientado, más profesional. Y ese periódico entró en quiebra después de casi 30 años de vida. Entonces me llamaron a ver si trataba de rescatarlo. Me dije, era solamente funcionar en español, yo empecé a trabajar, trabajé 8 meses ahí y entonces después de un tiempo nos dimos cuenta que no había mucho futuro ahí a nivel de finanzas y a nivel de muchas circunstancias que impedían que se siguiera adelante. Ya de todas maneras yo ya tenía el entusiasmo bueno, se va a crear algo, ahí yo quería darle la vuelta. Entonces dije, bueno, yo tengo un material acá, tengo las ganas, el equipo, pues voy a empezar a hacer un periódico para inmigrantes. Acá los inmigrantes tienen periódicos en español, pero no hay una comunicación con la comunidad latinoamericana y británica porque la comunidad no se comunica sino con el idioma, con el castellano. Entonces dije, voy a crear un periódico bilingüe para inmigrantes, va a ser, o sea, sabía en ese momento que iba a ser el primero y era necesario porque más o menos las denuncias, las cosas que se hacían se quedaban dentro de nosotros, dentro de la comunidad latinoamericana. Y la idea era que se expandiera, que la comunidad británica y otras que no hablan español y se comunican en inglés pudieran entender, comprender la realidad de lo que es la migración, en general la migración latinoamericana. Y pues así fue como nació, pasaron muchas cosas, fue unos momentos un poco de mucha ansiedad, mucho trabajo, pero yo creo que apasionantes porque era ver nacer. Entonces, ¿cómo lo uno a Prisma? Como yo tenía Prisma, la revista, cuando empecé en un periódico dije, bueno, en un nombre, dije qué nombre, entonces me reuní con amigos editores, había estado un editor de The Guardian, había un amigo que había estado, pues, uno de la BBC, era tratando de ver cómo el público inglés podía percibirlo. Dije, Prisma, pero va a ser bilingüe, de Prisma lo vamos a tener en español, o sea, THE, lo vamos a colocar en inglés para que se hable de Prisma, que va a ser un periódico multicultural para inmigrantes, inicialmente pensado para inmigrantes latinoamericanos exclusivamente, que es donde tiene su mayor énfasis, pero después, debido a toda la coyuntura, toda la primavera árabe y por todo lo que esa oleada de migrantes y pues, gente que dejó sus países, pues es un poco más amplio, aunque se enfoca más en la migración latinoamericana. Eso. Wow. Muchísimas gracias. Ahora, ¿The Prisma sale en edición impresa o es virtual? Y si Pues, es virtual, ¿por qué decides asumirlo como una publicación virtual? bueno, a veces las decisiones no parten de uno, sino de las circunstancias y a veces son económicas. Nosotros arrancamos de Prisma de manera impresa. No, The Prisma es un periódico independiente, entonces cuando salimos, bueno, y los que estamos en eso no somos los grandes haciendo dinero, no somos buenos para eso, pero teníamos un respaldo, había como un prestigio, alguna cosa, algunos que estábamos ahí, y entonces se sale con unos dineros, parte mío, y yo financié
gran parte de eso, y entró una policía, dos policías y otro amigo, un amigo inglés. O sea, los ingleses estaban muy entusiasmados con el asunto. Entonces salió el primer número impreso. Los primeros números salieron impresos, pero eso es costosísimo. En Inglaterra es algo bueno, es muy costoso. Por otro lado, se crea que lo digital empieza a tener ya auge, y aunque nosotros no queríamos renunciar y no hemos renunciado definitivamente a lo impreso. O sea, tenemos que esperar los buenos tiempos, porque lo impreso, o sea, somos conscientes que no todo el mundo accede a Internet, no todo el mundo tiene computador, y es injusto obligarle a la gente a leer algo a través de un recurso al cual no tiene siempre acceso. Entonces, pero pues así es la vida, nosotros no tenemos el dinero para continuar de manera impresa. Entonces empezamos a plantear lo digital, y salió digital como a los 8 meses de haber salido impreso. Empezamos a ponerlo, a lanzarlo digital. De alguna forma se consiguen más lectores, pero Claro, obviamente tiene otras exigencias. Tienes que empezar a incursionar en todo lo que significa la difusión digital. Y pues cuando pues, existan las posibilidades de volver a lo impreso, se hará. Por ahora está digital. Es más amplio, no más universal, ya no te lee localmente. No, ya no ya si no mandas un periódico a Alemania o a Francia o a Latinoamérica, de todas, te pueden leer desde cualquiera de esos espacios. Y por eso el título de nuestra actividad de hoy, un café con Mónica del Pilar Uribe, Periodismo sin Fronteras, porque precisamente trascendimos de lo local o nacional, ya que pues las ediciones impresas, pues la distribución básicamente es a nivel nacional o local. Y qué sé yo, en las embajadas de repente les llegarán algunas ediciones impresas de los diferentes libros, periódicos, pero ya cuando estamos hablando del mundo virtual, pues básicamente traspasamos fronteras y se aumentan los lectores, se aumentan las vistas, se aumenta el impacto. ¿Para ti qué significó crear un periódico de inmigrantes en un país que no es el tuyo, siendo también inmigrante? O sea, eso es un espejo de tu propia vivencia. Sí. Bueno, no es fácil. Yo no pienso que solamente en el área del periodismo, sino en cualquier área, cuando se es inmigrante, y no solamente fuera del país, sino fuera de tu región, siempre se complica un poco el camino de crecimiento cuando cambias de escenario, donde los referentes ya no son los mismos, las personas son otros, los métodos de comunicación son otros. Y pues en Inglaterra la cosa no iba a ser fácil en ese sentido. Para mí yo nunca he dejado de ejercer periodismo. Como inmigrante siempre he sido periodista, editora, me he movido siempre en el mundo, entonces no me había alejado jamás del periodismo. Y entonces cuando yo digo, bueno, acá puedo hacer algo diferente, y es el periódico para inmigrantes. Pero yo venía ya trabajando, o sea, yo cuando llego a Inglaterra, yo llego a Inglaterra en el 96. Desde entonces, como al año, empiezo a involucrarme lleno con lo que es la problemática migratoria, y empiezo a trabajar bastante en el asunto como periodista. De pronto también apoyaba campañas, no de pronto lo hacía, apoyaba campañas. Entonces, cuando entro a Prisma, digamos que el escenario que era lo que iba a alimentar el contenido en general del periódico estaba más o menos planteado. La otra cosa era el manejo de todos los sectores para ver cómo lanzo esto. Yo no conocía eso, yo simplemente escribía, todo el tiempo había estado solamente escribiendo y haciendo entrevistas, pero una cosa era estar como periodista exclusivamente, y otra cosa empezar a decir, voy a manejarlo, a ser la directora, y ya vamos a hablar en equipo, ya vamos a ver cómo hacemos esto y cómo lo sacamos de ese manejo meramente local, donde solamente nos vamos a leer entre nosotros. A mí me interesaba que la comunidad británica lo leyera, y eso es lo que se ha conseguido, lo que hemos conseguido hasta ahora. Y no fue fácil, porque fue empezar a decirle a la gente, nosotros hacemos periodismo, hacemos prensa, no así que
escribe el que le gusta, sino esto es un periodismo con investigación, van a haber columnistas, pueden creer en nosotros. Eso tomó un tiempo, facilitó un poco las relaciones, pero tomó un tiempo el que la gente se diera cuenta que el periódico era un periódico serio, y que se diera cuenta que hacíamos periodismo, porque de pronto hay muchos medios que son muy válidos de todas maneras, que no hacen periodismo, sino que recogen información y la pasan. Entonces, ante la mirada de la prensa británica, eso no es periodismo. Nosotros dijimos, vamos a actuar en la línea británica, pero manteniendo lo que es la identidad latinoamericana. Y entonces empezamos, fue difícil un poco la promoción, o sea, pero era como hablar con los amigos en los medios, que se repartieran. La parte, cuando estuvo impreso, nos ayudó bastante porque se llevaba a la gente, a la gente le gusta sentir a veces dónde lee y lo que lee, no solamente el tablet o el computador. Entonces, eso fue como un buen comienzo y además porque arrancamos con exclusivas como una entrevista a Correa, que en ese momento se iba a lanzar y fue una exclusiva. O sea, la idea, cuando yo dije, este periódico lo saco, pero tiene que salir demostrando que no vamos a hablar solamente de una cosa. También salió una entrevista con entonces el director del Green Party pues, en Inglaterra y así, entonces eso nos sirvió, hicimos entrevistas con la comunidad y así ha sido un crecimiento. No ha sido totalmente fácil, económicamente no ha sido fácil, pero creo que el crecimiento a nivel de contenido, hacerse un espacio, sí ha ido dando resultados. Ha dado, sí. Cuando tocamos el tema de inmigrantes, sí o sí tenemos que abordar lo que es la temática de la xenofobia, de la discriminación racial. Quiero saber si tú has abordado estas temáticas o has formado parte de campañas en contra de la xenofobia, discriminación desde tu medio de comunicación. Sí, hemos hecho, bueno, tal vez yo, independiente del periódico, siempre he sentido que toca comprometerse con la defensa de los derechos, todos, la raza, la sexualidad, la religión, y creo que hay que respetarlo y el periódico parte de eso. Entonces, se han apoyado campañas. Se dice que el periodismo no puede hacer ese tipo de cosas, pero yo creo que sí, un periodismo ético tiene que apoyar o impulsar campañas, actividades que van por el bienestar de las sociedades. En este caso, por ejemplo, hemos formado parte de las campañas. Hay una cosa que se llama anti-rape immigration, que es, por ejemplo, que van y atrapan a los inmigrantes, entonces nosotros nos unimos a esa campaña para ayudar a los inmigrantes a que no los cogieran los que llaman erróneamente ilegales, pero lo que hace es que no tienen papeles para vivir ahí. También contra la discriminación hacemos campañas, he escrito mucho campañas, entrevistas sobre la discriminación que hay por la etnia, por el idioma nomás, porque obviamente cuando no todos los inmigrantes llegan y pueden aprender el idioma, porque hay muchas razones, desde que no puedes, porque eres malo para aprenderlo, hasta porque no se te dan los recursos, te toca trabajar 40 horas y no tienes tiempo. Entonces sí se ha hecho sobre ese tipo de discriminación. No si se es blanco, negro, azul o amarillo, es más como una cuestión de identidad, por ejemplo, la identidad del latinoamericano, la identidad del africano, la identidad del rumano, sí se han hecho ese tipo de campañas y se ha escrito bastante, se han hecho especiales. Y hay como una política entre el mismo periódico, no como, hay una política, que es una política clara, o sea, el que entra tiene que saber que tiene que respetar al que está allá adentro, o sea, no es solamente lo que escribas, es lo que vives adentro, entonces no puede haber un irrespeto. Si tú eres musulmán o eres ateo o eres cristiano, católico, tienes que respetar eso. Lo mismo con la parte de la sexualidad, lo mismo con la parte de la raza, lo mismo con la parte de las clases, lo mismo con la parte de la formación académica que tiene cada persona. Sí, respeto a la diversidad básicamente y es que es lo que debería ser la línea en cualquier medio de comunicación. Tú hablaste ahorita de periodismo ético. ¿Qué es el periodismo ético? ¿Qué es la ética para ti en el periodismo? Bueno, la ética es una buena pregunta porque la ética tiene bueno, ¿ah?
Tú comenzaste. Bueno, así, empecé. El tema, bueno, la ética es esa posición que adquiere cualquier persona para enfrentar de una manera limpia un hecho, un suceso, un juicio, una vida. Y tiene que hacerlo con respeto por los otros, por respeto con la verdad. En el caso del periodismo tiene que haber un respeto por la verdad y desligarse de todas las formas que te impidan llegar a esa verdad, que sea que tú tengas, por ejemplo, que discrimines en cualquier frente, que tengas actos de corrupción, que pienses que revelar un hecho solamente tiene que darse según lo que dicen los grandes medios. O sea, lo que se procura es mantener la verdad, decirla y contarla de una manera ética. Es que como, por ejemplo, yo le pongo cuando entreno periodista, digo es, por ejemplo, yo veo que número 1 está golpeando a número 2. Lo estoy viendo, yo como periodista lo estoy viendo. Porque en el momento de dar la noticia tengo que entrevistar al número 1 que golpeó y lo vi para decir, ¿es verdad que usted lo golpeó? No, ya vi que lo golpeó, punto. Eso es ética, porque lo contrario, la desinformación empieza a crearse. Entonces la idea es tratar de ofrecer una información lo más cercana a la verdad, porque es muy difícil mostrarla, porque las fuentes no siempre ofrecen la verdad. Uno mismo a veces puede hacer interpretaciones de la verdad, aunque el hecho sea muy concreto, pero la idea es ser ético en eso, no tener intereses detrás de la entrega de la información que uno está haciendo, que es lo que pasa en muchos medios y que pasa en Colombia, en muchos medios. Claro, cuando empieza a mezclarse la comunicación con tu posición política, con el tema de subjetividad y objetividad en la comunicación, ¿no? E intereses de las editoriales, porque también las editoriales y las líneas pues tienen sus propios intereses. Sí. En este caso, pues me parece muy loable por parte de Prisma este enfoque que tienen de defensa y respeto a la diversidad. Sí. ¿Cómo valoras tú la respuesta de tus lectores? ¿Cómo valoras a los lectores? Quizás derechos a réplica o felicitaciones al trabajo comunicacional. ¿Cómo valoras esa respuesta de los lectores de tu periódico, de tu medio de comunicación? Sí, bueno, uno valora muy bien todo lo que es positivo, eso sí está. Claro. La crítica está bien, o sea, o sea, no se anula, por decir algo, si es a través de correos o de una contestación que se da a un artículo, está bien, pero, por ejemplo, o sea, ¿qué es lo que no entra y donde la ética se aplica? Porque la ética no es solamente que te digo eso, sino también una ética con la vida y la importancia de la vida de los otros. Entonces se publica un artículo donde dice que la policía y vieron y se ve que la policía ha cometido unos abusos en Francia, o hay abusos en Londres y están enredados y la policía está haciendo eso. De pronto un lector escribe que todo es mentira y uno sabe que es verdad. ¿Por qué voy a colocar que sí, que todo es mentira cuando es una carta llena de rabia y no tiene hechos? Si hay hechos, si lo comprueba, pues se publica. Pero las mentiras son las que se evitan publicar, pero el resto la gente ha dicho muchas cosas, puede criticarlo, aunque la verdad sí que yo diga que hay crítica negativa, muy poca, pero sí, no, se permite que la gente hable, o sea, hablen los lectores. La receptividad en general ha sido muy buena, ha ido creciendo. Al comienzo fue como llegó este espacio, es bilingüe, se va a ver los caminos de entrega de información se amplían. La respuesta fue muy buena por parte de los lectores y el lector británico es un público muy fiel. Existe un 70% de lectores, digamos no británicos solamente, angloparlante. Perfecto. Bueno, no nos hemos olvidado de nuestra otra compañera, de nuestra otra invitada, Nalgibe Barón Acuña. Ella es la única que está tomando café, que yo veo tomando café en esta reunión. ¿O tú estás tomando tu café, Mónica? Lo dejé allá, en el otro lado. Ay,
Bueno, si No, quieres, me lo voy a puedes, tomar. Ah, si quieres puedes buscarlo. Yo le voy a dar el pase a la palabra a no, pero nuestra que yo querida voy, yo Nayibe voy a Barón. esperar que digan allí. Yo le voy a dar el pase a la palabra a Nayibe, ya después de lo que hemos escuchado de Mónica, que Nayibe nos comente de dónde salió esa idea de sacar una revista digital. Cuéntanos. ¿Y cómo ha sido el proceso, Nayibe, por favor? Nayibe, por favor. Hola, buen día, Maite. Mónica, gracias por aceptar la invitación y gracias por este espacio. Bueno, resulta que la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, a través de su programa Arte para la Transformación Social, abrió unas convocatorias para que entidades culturales presentaran sus propuestas dentro del programa Arte para la Transformación Social. Pues quisimos con el director de Bataclan Teatro, Jorge Valencia Villegas, trabajar 4 componentes. El primer componente era a través de la creación colectiva, desarrollar unas propuestas de teatro que surgieran desde las mismas participantes. El segundo componente, tenía que ver con las capacitaciones en teatro y en fotografía. Mónica, por favor, ponen en silencio el micrófono. Yo haré lo mismo. Gracias. Continúe, profesora Nayibe. Vale, el segundo componente tenía que ver con un proceso de formación en fotografía y producto de esto surgió una exposición de los trabajos con unas temáticas que surgen de los y las participantes. Y el tercer componente, recogimos una serie de testimonios, de entrevistas, de escritos desde las mismas participantes y lo llevamos hacia la revista digital junto con otro material que ha recogido Jorge Valencia. Entonces, digamos que la idea es que en este momento no se quede como en ese primer número, ¿cierto? Sino que podamos darle continuidad así y este proceso termina a finales de este mes. Dentro del ejercicio del periodismo, que es lo que venimos conversando, ¿cuáles son los logros con los que más te sientes orgullosa? Bueno, yo creo que hay varias cosas dentro de lo fáctico de medio, la creación de Prisma, en la revista de Prisma, esa no es, Prisma en Colombia, porque al tercer número fue nominada, no se ganó, pero fue nominada como al premio Simón Bolívar como mejor propuesta al periodismo colombiano. No ganamos, nos ganó el tiempo. Bueno, nosotros acabamos de salir y era eso, me siento muy contenta porque hoy le dedicamos tiempo a eso, eso fue un gran logro. También yo creo que también trabajos que se hicieron, que hice sobre indígenas. En The Prisma reconozco que mi estancia en Inglaterra ha sido muy satisfactoria y la creación de The Prisma ha generado muchas cosas. Por ejemplo, la satisfacción de que organizamos el primer encuentro que es sobre multiculturalismo en el Reino Unido, se hizo en el Parlamento británico, o sea, un emigrante hablando sobre multiculturalidad, o sea, no fue un recinto pequeño, sino estaba ahí la gente, se llenó, habían unos invitados que sabían mucho sobre el tema, los medios hicieron eco de eso. Eso para nosotros, el hecho de haber estado en el Parlamento británico, haber sido como pioneros en eso como periodistas, haber logrado eso allá con un medio hecho por latinoamericanos inmigrantes, eso me siento muy orgullosa de eso. También, bueno,
Otra satisfacción, el entrenamiento de los periodistas. Me gusta, yo creo que, o sea, he encontrado gente fascinante a lo largo de estos años. He tenido gente que empieza a los 17, 18 años y he tenido de pronto que llega un señor de 65, 70 años y que quiere darle un vuelco a la vida y de pronto uno encuentra que hay mucho talento y de pronto él hoy es el editor inglés y llegó hace 9 años, así en otras cosas, formar los periodistas, o sea, el hecho de compartir conocimiento, el verlos crecer, el ver cómo o sea, se vuelven los colegas fuertes que después también le dan a uno guía, eso es fascinante, eso me da mucha satisfacción. El feedback que nosotros en los medios británicos, The Guardian hizo un reconocimiento muy grande, fue de los que nos entrevistó cuando a lo poco tiempo de salir, como no, tampoco no, ya llevamos unos años, ya llevamos un año, llevamos como 5 años. Yo pienso que ya Bataclan empezó ya con unas herramientas porque Nayib me compartió una de las historias que va a salir y creo que fue un trabajo bien hecho porque parte de lo que es la misión periodística es poder recoger información que es muy auténtica y en el caso del espacio que están explorando con esta revista, que es el de las trabajadoras sexuales, trabajadoras y trabajadores sexuales, entonces creo que es un buen comienzo, o sea, ya las otras herramientas tienen que ver con impulsar a los miembros de estas comunidades para que se sientan ávidos de tener un medio donde van a poder contar una realidad que el público que lee otros medios o que no lee ningún medio malinterpreta o se ha creado prototipos o tiene prejuicios frente a este tipo de comunidad. Entonces, yo creo que ya el hecho de captar historias en un escrito y contarlas como las que me ha compartido Nayib, me parece que eso es un gran avance. La otra ya tendrían ustedes que hacerme preguntas más concretas, porque yo pienso que ya, por ejemplo, lo digital es una cosa magnífica porque se amplía el espectro de los lectores, pero también habría que ver, estudiar la posibilidad de crear de pronto un espacio independiente, no que salga solamente dentro de una plataforma que ya esté, sino independiente. Esta comunidad es una comunidad que realmente necesita un medio. Y el hecho de que ustedes ya hayan trabajado un primer número en eso, que surge a partir de todas las actividades y las experiencias que comentaban allí, ahora que me parecen magníficas y que permiten que uno pueda conocer más lo que pasa dentro de esta comunidad. Yo creo que con esos antecedentes se puede manejar, empezar a tratar de seguir con la revista. Lo otro es organizar un equipo. La organización de un equipo es fundamental, pero pues ahí necesitaría saber un poco más cómo qué periodicidad ustedes piensan tener, o bueno, hay otras cosas. Yo les puedo hablar eso, pero Nayib, que está con eso, quisiera oírla más sobre esa revista. En este momento reunimos para este número una serie de entrevistas, de testimonios y de escritos de las mujeres y hombres trabajadores sexuales. Pero pues hay mucho por contar y la idea es visibilizar precisamente en estos momentos en el que no solamente ellas están en esta condición de vulnerabilidad, sino todo el mundo por culpa de esta pandemia, ¿cierto? Entonces, cómo de un lado está lo vulnerable y por el otro lado el empoderamiento. Y sabemos que hay mucho por decir todavía. Necesitamos empoderar a estas mujeres y bueno, visibilizarlas. Y bueno, como que en esta primera fase nos encontramos, ¿no? Que hay mucho por contar. Ellas tienen mucho que decir. Bueno, hace unos instantes Mónica nos estaba contando, yo le estaba preguntando sobre sus satisfacciones
dentro de esta labor periodística que ella ha realizado durante tantos años. Y me respondió otra pregunta sobre algunas premiaciones, algunos reconocimientos que han recibido ella en su carrera, lo cual pues nos llena de satisfacción porque pues al recibir un reconocimiento dentro de nuestro quehacer, eso es algo que nos motiva positivamente para seguir adelante. Yo te quería preguntar, Mónica, si dentro de tu quehacer has trabajado con mujeres trabajadoras sexuales inmigrantes allá en Inglaterra y si las llegaste a abordar su temática desde tu periódico de Prisma. Bueno, lo del reconocimiento, para aclarar, porque siempre hay un equipo trabajando detrás de cada cosa. De Prisma, que fue la nominación al premio Simón Bolívar, fue a la revista, o sea, no fue a Mónica El Pilar. Obviamente que no puedo decir por qué estoy ahí, pero éramos un equipo y pues entonces era todo. Pasando las mujeres, las trabajadoras sexuales. Bueno, nosotros hemos hecho publicaciones sobre trabajo sexual en el Reino Unido en general. O sea, no nos hemos enfocado en esto solamente en las inmigrantes, pero casualmente nosotros vamos a empezar a sacar en marzo una serie que se llama latinoamericanas explotadas sexualmente en el Reino Unido. Entonces es una serie que va a explorar exactamente eso, que se va a enfocar en la explotación sexual, el trabajo sexual en el Reino Unido sobre los inmigrantes. Entonces lo que tenemos acá es que vamos a mirar que lo que está pasando acá, en el contexto de Inglaterra, qué pasa aquí, pero también qué repercusiones tiene esto dentro del ámbito europeo y también en los países latinoamericanos, qué pasa allá, qué pasa en Colombia, qué pasa en otros países con las personas que son víctimas, porque en este caso es más que todo explotación sexual. La cuestión de lo que es el trabajo sexual se va a tocar de una manera que vamos a mirarla de una manera dentro de uno de los segmentos de la serie, porque esto va mucho entre la percepción que tienen cada uno de los personajes de esta comunidad. Entonces hay trabajadores y trabajadoras sexuales que se sienten víctimas de la situación, otros que están decididos a saber lo que hacen, entonces eso va a tener un campo. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Pero sobre el tema se ha escrito, como he dicho muchas veces, pero no se ha enfocado solamente. Sí hemos tenido de pronto alguna entrevista, pero no así que nos hayamos dedicado solo a migrantes latinoamericanos hasta ahora en la serie que empieza en marzo. Sí, lo que te quería transmitir, Mónica, era que, bueno, primero que te felicito por esta serie que van a sacar y que, bueno, en su momento nos encantará saber sobre este producto, tenerlo también en la mano, también poderlo leer, también poderlo incorporar dentro de nuestro material de investigación y de otras experiencias que aborden esta temática que, bueno, que venimos trabajando desde hace aproximadamente 2 años con un montaje, un monólogo del que nos puede hablar muchísimo más, muchísimo mejor, Nayibe, que fue la protagonista de ese monólogo. Te doy la palabra, Nayibe. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia de investigación y esa experiencia actoral personificando a una trabajadora sexual. El monólogo fue escrito por Jorge Valencia Villegas y la dirección la asumió Maribel Cabrera Rodríguez. Es una mujer que se encuentra tras una vitrina erótica y que empieza con un discurso en el que todos los días está frente a su trabajo, pero allí empieza como a explorar todo aquello que le sucede, sus miedos, sus anhelos, parte de su vida, experiencias desde su cotidianidad. Y allí nos pareció interesante seguir profundizando en este tema sobre las trabajadoras sexuales y se nos dio la oportunidad con el programa de Arte para la Transformación Social acercarnos aún más a esta población. Entonces,
bueno, nos acercamos a una de las fundaciones, a una de las asociaciones, Asmubuli, y nos permitieron, confiaron en nosotros y nos dieron la posibilidad de trabajar con ellas y con ellos este proyecto de ejercicio de emprendimiento artístico. Una de las cosas que en este momento, bueno, nos inquieta es que hablando con las chicas, ellas nos decían, pasa mucho que la gente viene, digamos, en los proyectos a abordarnos, a investigar cosas que a la larga terminan siendo por un breve espacio de tiempo y los proyectos se van, la gente se va, pero ellas pues continúan ahí y tienen que volver a su cotidianidad. Entonces, ¿cómo darle continuidad a estos procesos cuando, lo que decía antes, hay tanto que contar, hay tanto que decir, necesitamos visibilizar a estas comunidades? Y bueno, el arte tiene, digamos, la facultad de hacerlo, ¿no? Después de haber escuchado esta experiencia que nos narra Nayibe Barón, al haber personificado el personaje de Rita, al haber transitado esta experiencia de investigación de este mundo que es, pues, digamos, nuevo para nosotros, pero maravilloso por el calor humano y las personas que hemos conocido dentro de este proceso. Ya estamos llegando, estamos cerca a la hora. Me gustaría profundizar un poquitico más en las vivencias de nuestra amiga Mónica, y queríamos como indagar cómo ha sido esa cotidianidad con los colegas, en el ámbito profesional, en el ámbito de manejar conflictos o brechas que se puedan presentar dentro de lo comunicacional, porque pues como en todos los ambientes laborales, pues siempre hay retos, cosas que superar, ¿no? Dentro de nuestro profesionalismo. Entonces, cuéntanos, Mónica. Bueno, experiencia personal, bueno, no, yo lo miro de una manera más general, ¿no? Yo pienso que, como dices tú, en todos los sectores existen diferencias personales que se pueden zanjar o no se pueden zanjar, y uno, de todas maneras, en el proceso de cualquier carrera, uno va madurando. ¿Me escuchas? ¿Me escuchan? Sí, yo te escucho. Estamos teniendo, ya, retomando. Continúa. Gracias. Bueno, decía que como en todas las áreas, el periodismo tiene de todas maneras circunstancias en las cuales las relaciones personales donde inciden de pronto en el ejercicio o viceversa, pero también esas son cosas que se aprenden a zanjar. Yo creo que la relación con los colegas, pues, en general, los colegas en Gran Bretaña, los colegas en Colombia, son relaciones diferentes que parten del medio mismo, que es donde uno más o menos puede llegar a desarrollarlas. Pero yo creo que hay algo que es más importante, que es una política, por decirlo, que aplica mucho, que es lo que llama la defensa del gremio, ¿no? La defensa del cuerpo, que es un colega hace algo mal y no se puede decir algo porque pues yo entiendo que tiene que haber un respaldo y una solidaridad, pero a veces en el ejercicio por parte de algunos periodistas puede faltar mucha ética, que no conózcalo uno o no los conozca personalmente, y uno tiene la obligación de hacerles entender que de pronto una información que está al servicio solo de intereses, ya sea, a veces son los políticos, como ocurre en Colombia, con varios medios que sirven a medios políticos, pero también están los intereses económicos que se dan, por ejemplo, en periódicos que tienen en diferentes países las comunidades, entonces hacen dinero, están pensando solamente el dinero y la labor para la cual debe funcionar el periodismo se pierde. Entonces yo creo que es en ese sentido donde yo puedo decir que puede haber una separación frente a lo que puede haber en el ejercicio de un colega u otro. De las cosas personales, creo que todos tenemos algo por la que pasamos bien, por la que pasamos mal. Yo estoy muy contenta con el equipo de Prisma. Me siento muy contenta porque es un equipo que se ha forjado y va cambiando porque son
es un periódico que trabaja con voluntarios y va cambiando, pero son personas con las que la relación es buena, son personas leales que han crecido mucho. Algunos llevan 7, 8, 10 años, otros llevan 3 años, hay unos nuevos. Y la experiencia es muy buena porque son colegas, unos tienen mucho más experiencia, otros tienen menos, pero se está trabajando con los mismos objetivos. ¿Crees que tu experiencia como comunicadora es importante compartirla con el mundo, con otros colegas, con personas como yo, por ejemplo, que también venimos trabajando la comunicación y que valoramos inmensamente los aportes de maestros y maestras que tienen más experiencia que nosotros? Yo pienso que cualquier experiencia, sea la mía, la tuya, es válida siempre y cuando haga un aporte. Yo creo que sí es importante, el intercambio de experiencias es importante, porque hasta en el ejercicio de menos tiempo de alguna profesión, de algún oficio, tú adquieres una experiencia hasta en un minuto. A veces pueden ser inútiles, pero a veces pueden ser bastante enriquecedores. Y el hecho de poder conversar cómo desde el escenario de una persona y desde el otro se han vivido las circunstancias puede contribuir a que al trabajo que está emprendiendo otra persona. Creo que es muy importante. Eh, Creería que además del intercambio de experiencia también que sería un intercambio también de opiniones que se hace muy importante para mí en el caso de los periodistas. Los periodistas nos hace falta un poco más de debate entre nosotros mismos sobre nuestra profesión y el ejercicio de la misma. Excelente, me encanta. Y de verdad que bueno, yo pienso seguir en contacto contigo porque me encanta mucho conocer colegas periodistas colombianos y sobre todo porque estoy aquí en Bogotá ahorita. Y aunque no soy periodista, soy antropólogo, pero sí trabajé 15 años haciendo periodismo y lo sigo haciendo, de repente no de la manera más formal ni anexa a una institución, pero sí desde lo que es periodismo independiente, que me parece que es increíblemente satisfactorio desde el punto de vista de experiencia personal, así como desde el punto de vista de la responsabilidad social que asumimos desde lo comunicacional, ¿no? Quiero pasar a leer unos comentarios de personas que están conectadas, que nos están siguiendo. Voy a comenzar con un comentario de Cambur Diseño. Nos dice, es una pregunta. ¿Qué similitudes o diferencias encuentras en la problemática de inmigración en Inglaterra con respecto al éxodo en Latinoamérica? Esta es una pregunta para ti, Mónica. ¿Qué similitud entre la inmigración en Inglaterra al éxodo en Latinoamérica? Sí, ven, te la repito, está ahí, la tengo en pantalla. Ya. Dice, Sí. ¿qué similitudes o diferencias encuentras en la problemática de inmigración en Inglaterra con respecto al éxodo en Latinoamérica? Yo me imagino, sí, cuéntanos. No, sigue, tú te imaginas, tú que eres inmigrante. Sí, o sea claro, lo que yo interpreto desde esta pregunta es, o sea, ¿qué diferencias hay de la inmigración que llega a Inglaterra con el éxodo de migrantes que están saliendo, por ejemplo, de Venezuela hacia el resto de Latinoamérica y el mundo? Que es una inmigración, ¿no? Que es pues son escenarios muy diferentes, aunque los motivos y del dolor sea muy parecido, porque generalmente el inmigrante no se va porque quiere. El inmigrante se va. O sea, otra cosa es que decidas estudiar. Yo voy a ir de mi casa porque yo quiero. Sí, o te puedes ir porque te conseguiste esposa, esposo, novia, o quieres estudiar, o hay un trabajo específico, pero pues, con tantos años trabajando en esto de la migración, el fenómeno es, la gente se va, las circunstancias las obligan, la obliga a la gente, en el caso nuestro, en el caso de países como los nuestros, como Colombia, es la violencia, y la violencia que es terrible, y también las circunstancias económicas que son bastante difíciles.
la migración que llega a Inglaterra es un poco más variada porque tiene esta migración que viene de países latinoamericanos, africanos, asiáticos y que también que migran, si son los latinoamericanos por problemas de violencia, pero en general por problemas de economía. Pero también tenemos la migración grande que se ha presentado por parte de los países, en los países árabes, lo que es Siria. Entonces las circunstancias son un poco diferentes. Por fenómenos de guerra, pues de violencia también. Fenómenos de guerra y de represión y de hambrunas, pero la gente llega de alguna manera a países que tienen un sustento económico mucho más fuerte del que puede existir en Colombia. En Colombia llega una migración de un país, Colombia es un país, dígase lo que se diga, es un país que está bastante mal económicamente, con muchísima pobreza, unos altos índices de desnutrición, analfabetismo, desempleo, y resulta que la gente que viene, ya sea en este caso, en estos tiempos es Venezuela, la gente llega, la migración, vienen también empujados en este caso, por unas condiciones económicas que el gobierno actual de Maduro no puede satisfacer y que obviamente están bastante empujadas por lo que hace Estados Unidos con su bloqueo. Entonces la gente se desplaza en busca, como todos los inmigrantes, de un mejor futuro. Y la gente, la migración, esa es la coincidencia que veo. Veo la diferencia al escenario que llegan. Llegas a un escenario diferente. En Inglaterra, la migración que llega es la que llega de estos países, pero también la misma que se da en Europa, porque Europa ha atravesado una crisis económica durante un tiempo, nunca fuerte como la que puede haber en los países latinoamericanos, pero obviamente que ha creado un gran desplazamiento desde Portugal, España. En Latinoamérica, el fenómeno de la migración venezolana es lamentable por todo lo que tienen que sufrir. Y llega a una población que está también adolorida, violentada, como es la población colombiana. Y es una cosa terrible porque ambas comunidades, la receptora, que es la colombiana, como la que llega, no tiene la culpa. No somos países hermanos, somos naciones, yo parto de que somos naciones hermanas. O sea, sí, claro. Tenemos la culpa, pero es una realidad del desplazamiento del que estás hablando y el impacto, que no es muy feliz como quisiéramos. Claro, porque se llega a tomar las posibilidades económicas. O sea, los venezolanos llegan a Colombia en busca de salidas económicas. Y habiendo tan pocas que las tienen los colombianos, obviamente hay una pugna ahí por saber cómo quién se queda con el que se subía a la buseta, el que vendía en la calle, es desplazado por el venezolano, pero esas son las migraciones. Lo que hace es que la culpa no es del inmigrante, la verdad. Nunca es del inmigrante. El inmigrante no elige. Por él. Ahí, ya se va a conectar Mónica. Continúa, Mónica. No, yo estaba conectada, me he visto todo el tiempo. Sí, es que hubo como un delay ahí. Ok, entonces, sí, claro, no. Si alguien busca un culpable, si alguien se llama a buscar culpables, no son precisamente los que tienen que salir corriendo de su casa a ver cómo consiguen el pan en otro país, ¿no? O una oportunidad laboral. Pero ciertamente, pues sí, me gusta mucho como ese desglose que nos hiciste. Y es así, o sea, aquí los que se movilizan no estamos hablando de culpables. Aquí yo lo que hablo desde el punto de vista de Naciones Hermanas es que nos tenemos que apoyar. Y el que sale, y lo que estábamos conversando ayer, que si usted se va a casa ajena, usted se tiene que portar mejor en casa ajena. Sí. ¿Cierto? Es cierto. Sí, es cierto. Sí, porque los países receptores que tienen tienen su propia cultura y la recepción de culturas diferentes siempre crea un conflicto en la cultura receptora. Eso es una cosa, más sin esa cultura existen unas circunstancias políticas y económicas que no son muy favorables, como puede pasar en Colombia. O sea, el gobierno puede decir, vamos
ayudar a los venezolanos, pero si el país no está manejado con una economía que favorezca a los mismos colombianos, no se le pueden ofrecer garantías a los de afuera, que no las van a encontrar, por más que se las prometan, si los de Totalmente. adentro tampoco las tienen, ¿no? Eso es una cosa de gobiernos, de empresas, de multinacionales, de corporaciones que crean desplazamiento de poblaciones de una u otra forma. Exactamente. Voy a aprovechar entonces para leer otros comentarios para que vayamos cerrando. La compañera Nayibe no se ha podido volver a conectar, lo ha intentado, pero no lo ha logrado. Tiene problemas de conectividad fuertes. Tenemos un comentario de Luis Bernardo Castro Villegas. Él dice, saludo especial a Nayibe y Maite. Gracias, Luis Bernardo. Jorge Valencia Villegas. Qué importante poder escuchar a una mujer con la experiencia periodística de Mónica del Pilar. Obviamente, obviamente surgen innumerables preguntas que en el proceso y con la conducción de Maite se van aclarando. Felicitaciones y un profundo agradecimiento. Gracias, Jorge, tratando de hacerlo lo mejor. Cambur Diseño vuelve a comentar y nos dice, como el trabajo periodístico puede, o sea, me imagino, puede unir naciones, puede unir culturas. Y Cambur Diseño le manda a Mónica un mensaje. Mónica, la obra Rita puede ser entendida por público inglés hispanoparlante. Creo yo que sí. Público ingleses, o sea, ingleses que hablan español también, supongo que es lo que yo pienso que sí, porque sí, yo creo porque es una situación universal, ¿cierto? Entonces pienso que si estamos hablando de la obra de Nayibe, sí, pienso que sí sería, o sea que sí, la idea de llevarla sí. Además en Inglaterra entran muchas obras, vienen muchas obras de otros países. A veces se tiene que entrar, pero hay comunidades donde pasarlo, no necesariamente tienen que pasarse en inglés. El idioma no siempre tiene que ser una barrera. Puede ser, pero no tiene que ser siempre. Exactamente. Bueno, ya para ir cerrando con unos 3 tipsitos que quiero pedirte, ¿qué nos recomiendas en esta aventura de crear una revista digital para los más vulnerables, para los marginados? O sea, me refiero a los sin techo, a los trabajadores sexuales, a la comunidad LGBTI, a nosotros como artistas. O sea, ¿qué nos recomiendas en esta aventura comunicacional de crear una revista? Bueno, por un lado, bueno, yo creo que varias cosas. Si se va a hacer una revista que sea tan específica, yo creo que la fuente de la información van a ser esas poblaciones vulnerables. Entonces, estar muy cercana para tener una información de primera mano, más allá de la que se obtenga desde el distrito, del gobierno, desde la presidencia. Entonces, yo creo que es de ahí donde se va a crear la fuente de información, que es lo que alimenta el periodismo y lo que alimenta la verdad, ¿no? O sea, la fuente original de información. Segundo, creo que motivar a la gente a soltar la información, porque creo que en el caso del caso de las trabajadoras sexuales, pienso que es una comunidad donde hay muchos riesgos y es muy difícil suministrar información porque se mueven un mundo muy difícil adentro y muy peligroso. Entonces de pronto es eso, ya también irse formando un poco, conseguir asesorías de dónde se puede, hasta dónde se cruza el derecho a la privacidad o no. También yo creo que crear un equipo para la revista, un equipo donde tiene que haber un equipo de formación periodística, pero también un equipo que también puede ser alimentado desde las mismas comunidades. Los grandes corresponsales se pueden crear en las mismas comunidades, los mismos proveedores de información. Ellos saben mejor que nadie, ellas todos saben de dónde sale, quién tiene la información, qué está sucediendo aquí, Yo creo que esa parte es importante. No puedo hacer sugerencias económicas porque no es muy fuerte, pero yo creo que es importante que la gente
que de las diferentes comunidades sienta que puede tener un rol dentro de la revista. Yo comentaba con Nayib el caso de Big Issue en Inglaterra, que es una revista que se ha hecho, no era contigo, que para los homeless, para la gente sin techo. Entonces, esta revista sale y hay una participación, obviamente que tiene un equipo editorial, pero también ellos de alguna forma están vinculados a la revista, ya sea porque distribuyen la revista, porque ofrecen información, algunos dan entrevistas, hacen entrevistas. Se ha creado, ya lleva muchos años, pero es la prueba de que puede haber una variante dentro del periodismo que surge independiente, que tenga una parte muy profesional porque es importante, pero que se pueda llegar a conocer el segmento, los sectores, las personas sobre las cuales se va a hablar, para que la gente que no sabe sobre esos segmentos o se siente, como se dice hoy, desconectada, pueda acercarse a través de lo que se transmite de una manera más exacta, de una manera más precisa que los medios masivos pueden comentar. Muchísimas gracias por esas recomendaciones. Tengo otro comentario que quiero sacar aquí al aire. Gratificante el que me hayan invitado a participar en esta charla. Me ha parecido muy enriquecedora. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias, Luz Patricia, por tu comentario. Entonces, que Nayib nos cuente cómo van a hacer, o sea, yo dónde puedo ver esta revista, dónde la gente puede ver esta revista, cómo se va a llamar, si yo quiero participar, ¿qué puedo hacer? La idea que tenemos es que salga bimestralmente. La difusión va a ser a través de internet y bueno, estamos como que terminando de afinar todas esos detalles técnicos para para colgarlo en la red. Y bueno, en este momento la revista se encuentra en una etapa de diseño. Precisamente la compañera que nos comentó, Cambur Diseño, ella es la que está realizando desde su laboratorio de diseño este trabajo de diagramación y montaje de la maqueta de la revista. Entonces, bueno, próximamente se enterarán todas y todos del lanzamiento de la revista Así Andamos. Bueno, yo creo que ya con esto vamos a dar cierre, ya vamos por 1 hora y 15 minutos. Un mensaje final, Mónica, para que te despidas y muchísimas gracias por haber compartido tus saberes con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, gracias y mucha suerte en este proyecto tan interesante, porque ese proyecto ojalá que no termine ahora con la entrega, sino que pueda seguir sucediendo. Yo creo que este tipo de comunidades necesita personas como ustedes trabajando en esto y más si le van a hacer una revista que es muy necesaria para este tipo de grupos vulnerables y marginados, que se dice. Bueno, para todas las personas interesadas, estoy pasando ahorita las redes sociales de Facebook de Prisma, de Multicultural Newspaper, que es el periódico del cual es directora Mónica del Pilar Uribe. Las redes de Bataclan también las estoy rodando en este momento, que tienen Facebook e Instagram, Bataclan Teatro. Bueno, les agradecemos. Ay, está intentando entrar Nayib nuevamente. Voy a darle esta oportunidad. Sí, para que podamos cerrar bien, porque me quedo así como huérfana. Quedó un poco huérfana. No, está intentando, pero es que se le cae la señal. Entonces, bueno, no puedo estirar, digamos, más este instante. Agradecemos a la periodista Mónica del Pilar Uribe por transmitir sus saberes, transmitir sus experiencias, darnos esos tips, esas recomendaciones, y seguramente vamos a seguir tocando tu puerta, Mónica, porque nos valoramos muchísimo tu opinión y las recomendaciones que nos puedas hacer en esta aventura que estamos asumiendo. Con gusto, sí. Bueno, muchas gracias, Mónica, muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Te doy la palabra para que te despidas.
No, pues ya a ustedes dos, a ti y a Nayibe, gracias por la invitación y suerte. Y a los que se conectaron, pues que la próxima vez se conecten mucho más y que cualquier pregunta que haya surgido que no muera cuando se cierre el chat, sino que está Bataclan ahí para que se sigan comunicando con ellos. Y pues desde Prisma envíen sus historias, así sean desde Colombia, desde donde sea. Eso. Lo tendremos en cuenta. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a cerrar esta transmisión. Nos vemos en una próxima oportunidad. Saludos, profesora Nayibe, muchísimas gracias. Lamentamos que haya tenido tantos problemas técnicos, pero bueno, pero pudimos escuchar también ese gran aporte suyo y porque realmente esta transmisión de hoy y este programa que hicimos hoy fue por petición de Nayibe Barón, de Jorge Valencia, de Bataclan Teatro, y bueno, creo que cumplimos la tarea. Así que muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.